¿Cuál, doctora? Les decía que vamos a desarrollar tres temas y dentro de los cuales el primero es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un cuadro muy frecuente que va a ser prevalente y además es responsable de muchas enfermedades que hoy en día son causas de mortalidad a nivel mundial. La prevalencia está alrededor del 30% si nosotros consideramos solamente a la edad, pero si nosotros consideramos con respecto a la presencia en relación al género y a la etnia, entonces esta puede superar el 40% y fundamentalmente estar concentrado en la población de Latinoamérica. Estamos hablando de México y algunos países sudamericanos que tienen un alto índice de obesidad y sobre todo por el tipo de factores de riesgo y condiciones de riesgo en cuanto a su estilo de vida, ¿no? Podemos decir entonces que es un gran problema socioeconómico a nivel mundial y que es tan importante para poder tener una casuística real del problema, es que tengamos que definir de una manera homogénea a lo largo de todos los países y poder justamente tener un diagnóstico real de cuánto es la frecuencia de esta enfermedad o de esta condición clínica. Otra valoración que es importante tenerle en cuenta es que cuál es el impacto que tiene el tener más componentes del síndrome metabólico con respecto a la aparición de enfermedades, ¿no? Cuanto más componentes tengo del síndrome metabólico, entonces más posibilidad tengo de desarrollar una enfermedad establecida, como por ejemplo lo demuestra este estudio de Clay, en la cual cuando uno tiene más de 4 componentes de síndrome metabólico, podemos tener hasta 35 veces más posibilidad de tener diabetes mellitus, ¿no? En comparación con individuos que no tienen ningún componente. Es decir, que si nosotros disminuimos estas condiciones de riesgo, estos componentes del síndrome metabólico, entonces lo más probable es que también disminuyamos el riesgo de poder padecer algún tipo de estas enfermedades. Bueno, uno de los componentes pilares del síndrome metabólico es la obesidad y acá pues ya podemos hablar de que las cifras están en explosión, son cifras epidémicas a nivel mundial. Cada año se dice que hay 1,4 billones de personas que son nuevos obesos. También juega un rol importante la inactividad física, así como una dieta rica en grasa y carbohidratos. Y otro punto importante que estamos hoy viendo es la relación que tenemos del síndrome metabólico con enfermedades degenerativas, enfermedades neoplásicas. Por lo tanto, si antes veíamos hipertensión arterial, obesidad y lipidémica, ahora tenemos que sumar a todo eso que ya vienen con un cáncer, ¿no? Y en poblaciones cada vez más jóvenes, lo cual es muy lamentable porque muchas de ellas son enfermedades o condiciones prevenibles. Para poder definir, necesitamos tener claros los criterios que vamos a tomar en cuenta de dos entidades, una es de la Federación Internacional de Diabetes y la otra que viene a ser del Centro Nacional de Prevención Ambiental, entonces, y a la cual se toman en cuenta los siguientes. Para el IDF, primero que sí tiene que estar presente la obesidad y para lo cual le da parámetros para hombres y mujeres. En el caso de los hombres, mayor de 94 centímetros, en el caso de las mujeres, mayor de 80, mayor o igual, de 80 centímetros. Y tiene que estar presente más de las siguientes condiciones, ¿no? Una glucosa en ayunas mayor o igual de 100 miligramos por decilitro o estar en tratamiento ya o tener presión arterial mayor o igual de 130/85 o estar en tratamiento, tener triglicéridos mayor o igual de 150 miligramos por decilitro o estar en tratamiento por dislipidemia, o tener un colesterol HDL, que sabemos que es la lipoproteína de alta densidad, en la cual es un factor protector. Entonces, cuando en hombres está menor de 40 miligramos por decilitro o en mujeres menor de 50 miligramos por decilitro, entonces estamos viendo que esto sería una condición
de riesgo y por lo tanto forma parte de los componentes del síndrome metabólico. Mientras que para la otra sociedad o la otra entidad, ya solamente para poder definirla podemos tener que estén presentes 3 o más de los siguientes criterios. En realidad se repite los mismos parámetros con respecto a la glucosa, presión arterial, triglicéridos y HDL, y lo único que varía es el tema de que la obesidad lo consideran un poquito a más parámetro. Para hombres mayor o igual de 102, para mujeres mayor o igual de 88 centímetros, ¿no? Y la otra diferencia, como han visto, de que no ponen como que haya un componente principal, sino que cualquiera de ellos son importantes y solamente basta tener 3 o más de ellos como para decir que ya estamos frente a un síndrome metabólico. Entonces, los factores de riesgo con los cuales se comienza a encaminar este desarrollo de esta condición grave y también prevalente es primero las dietas ricas, hipercalóricas, el bajo gasto energético con la cual se tiene las actividades que tiene un individuo, el sedentarismo, la pobre actividad física, y la obesidad que cada vez está incrementándose a nivel de las vísceras, porque no solamente es el tema de la cintura abdominal, sino que estamos viendo de que está habiendo grasa a nivel de las vísceras, ¿no? Y esto incrementa tremendamente el riesgo de tener resistencia a la insulina. ¿Qué es importante tomar en cuenta en la historia clínica? Primero, tener los antecedentes, ¿no? Antecedentes de factores o condiciones genéticas en relación a predisposición en la familia de manera ascendente, o también importante las condiciones de la familia en cuanto a hábitos comunes que puedan estar, digamos, presentes. Entonces, con respecto al tipo de alimentación, el tipo de actividad física, el tipo de ocupación que presenta, entonces todos estos datos, los hábitos nocivos, van a ayudar a perfilar los grupos de riesgo. Si es que el paciente también tiene alguna condición con respecto a que ya hay expresión de sintomatología en relación a mayor condición de riesgo metabólico, como por ejemplo no solamente el tipo de alimentación, sino factores emocionales, factores que conllevan a la hipertensión arterial, el consumo de algunos medicamentos que van a condicionar o el consumo de algunas drogas o alcohol también pues predispone a estas condiciones, ¿no? Por lo tanto, el interrogatorio va en búsqueda, uno, de buscar estos factores y segundo, también de valorar la clínica, si ya hay expresión en la sintomatología de que se puede estar dando estos eventos, ¿no? Por lo tanto, abordar cómo está el tema de síntomas de la hipertensión, abordar si hay síntomas o condiciones de riesgo de dislipidemia, abordar si es que hay síntomas en relación a que ya el paciente está teniendo un incremento de peso progresivo, abordar si el paciente tiene, digamos, alguna condición de resistencia a la insulina, algunos cambios hormonales, algunos cambios de síndrome de ovario poliquístico, es decir, algunas condiciones que me dicen que este paciente podría tener alguna condición o predisposición, o también de manera precoz síntomas de hiperglicemia, ¿no? Como la poliuria, polidipsia, polifagia. Definir los componentes del síndrome metabólico es también señalar que todos estos están de alguna manera involucrados, interrelacionados, están dando vueltas alrededor de manera bidireccional con la resistencia a la insulina, ¿no? Sabemos la importancia del consumo del tabaco, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo y la dislipidemia con relación a la resistencia a la insulina. Las rutas metabólicas que se dan con mayor oxidación, con mayor producción de reactantes oxidativos, con mayor disfunción endotelial, con mayor aterogénesis,
con mayor predisposición a agotar prácticamente los receptores o la expresión de los receptores a nivel de las células beta del páncreas. Entonces, tienen algo en común denominador que evidentemente le da esa bidireccionalidad con respecto a la resistencia a la insulina. ¿Qué otros elementos es importante que se tiene que tomar en cuenta, además de las rutas metabólicas conocidas? Es justamente de que es un factor pretrombótico, protrombótico, y esto en relación a que hay un aumento del inhibidor del activador del plasminógeno y que esto le da una condición de mayores complicaciones a nivel cardiovascular, cerebrovascular, porque un síndrome metabólico puede ocasionar de que haya esta, no solamente favorecer la aterogénesis, sino también los eventos trombóticos que ocurren muchas veces en conjunto. Y eso también se da por el aumento del fibrinógeno, por el aumento del factor de von Willebrand. La disfunción endotelial se puede expresar por el incremento de la microalbuminuria. El evento proinflamatorio se puede expresar por la hiperferrinemia y también el tema de la mayor disfunción endotelial, justamente que se da por varios factores relacionados con respecto a las rutas metabólicas, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo va a conllevar a que ese endotelio sea mucho más propenso a tener mayor disfunción de órganos, dentro de las cuales la que más se afecta viene a ser el músculo, el hígado, el páncreas. ¿Y cuáles son estas condiciones que también van a predisponer a resistencia a la insulina, pero de alguna manera abordado desde grupos de factores de riesgo? Por ejemplo, condiciones fisiológicas, algunos cambios en la pubertad desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista de predisposición genética, desde el punto de vista de factores comunes de hábitos con respecto a la familia. En el embarazo, por ejemplo, una diabetes gestacional también sería un factor adicional que podría conllevar más adelante a un síndrome metabólico. Algunas condiciones en las cuales se mantenga reposo en cama prolongado, dietas altas ricas en grasa. En cuanto a las condiciones metabólicas, pues ya si es que hay una diabetes mellitus establecida, tipo 1, tipo 2, donde haya cuadros de obesidad, desnutrición, hiperuricemia, hipoglicemias inducidas por la insulina, consumo de alcohol en exceso también son predisponentes. En cuanto a condiciones endocrinas, podríamos decir de que todos los factores que son hormonas contrarreguladoras a la insulina también van a favorecer justamente este tipo de eventos, como por ejemplo la acromegalia, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, la tirotoxicosis, el hipotiroidismo y la condición de la acantosis nigricans. Y en el caso de condiciones no endocrinas, podemos decir un paciente que tiene una uremia crónica, hipertensión arterial, la esteatosis hepática y que conlleva una cirrosis hepática, algunas enfermedades inflamatorias crónicas de tipo autoinmune como la artritis reumatoide, traumas, quemaduras, sepsis, cirugías, caquexias, medicamentos como beta bloqueadores, tiazidas, tabaquismo y por supuesto los síndromes genéticos que también predisponen a esta resistencia a la insulina. Entonces, los cuadros de obesidad, intolerancia a la glucosa, la hipertensión y los factores relacionados a las lipoproteínas, como la lipoproteína de alta densidad, cuando está disminuida, o los triglicéridos cuando están aumentados, en conjunto, van a predisponer a eventos de morbimortalidad a nivel cardiovascular y cerebrovascular, ¿no? Entonces, por lo tanto, son el grueso, la gruesa cifra que nosotros tenemos, está justamente el trasfondo de estos eventos que nosotros asistimos hoy en día, está en relación a los componentes del síndrome metabólico.
Aterrizando un poco entonces, tanto factores genéticos como predisponentes que forman parte de la resistencia a la insulina, como la obesidad central, el aumento de la grasa en la dieta, de carbohidratos en la dieta, el sedentarismo, el tabaquismo, el hipercortisonismo que se da por las condiciones de estrés crónico, inflamación crónica, netamente también condiciones de mal manejo de emociones que también condicionan o contribuyen de alguna manera. Entonces, todos estos factores van a dar una etapa de hiperinsulinemia y también de resistencia a la insulina, ¿no? Trayendo ya consecuencias que vamos a poderlas medir, que vamos a poderlas detectar y que van a formar parte justamente de este gran cuadro metabólico en relación a la diabetes, la intolerancia previa que puede haber a los carbohidratos, la hipertensión, ya la dislipidemia, el aumento de factores protrombóticos, la dislipidemia como tal, la proaterosclerosis y la hiperuricemia. Eh, recalcar de que generalmente las consecuencias de tener estos componentes de síndrome metabólico va a traer como consecuencia es la resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina es la que va a dar justamente el origen a las diferentes enfermedades y condiciones que también podríamos incluir al síndrome de ovario poliquístico y al síndrome de disfunción endotelial con disfunción orgánica en diferentes sistemas. Por lo tanto, no es solamente un tema de hipertensión y diabetes, no es solamente un tema de que son los dos grandes, digamos, pilares, sino hay otras condiciones que por más que, digamos, no sean los más conocidos, pero que son problemas y son de mucha, digamos, preocupación por los pacientes y que están en relación directa con el síndrome metabólico, ¿no? Paciente que, por ejemplo, tiene una esteatosis hepática, un hígado graso, un paciente que tiene el síndrome de ovario poliquístico, en la cual se va a expresar por el tipo de este aspecto, no solamente por las alteraciones menstruales, sino porque el paciente comienza a tener acné, hirsutismo, comienza a tener algunos estigmas en la piel, en su facie, en el tema de del índice de masa corporal. Entonces, es un problema para ellos, es un problema que hay que, digamos, detectarlo a tiempo y por lo tanto orientarle adecuadamente. Eh, por lo tanto, las consecuencias están dadas además de lo que hemos conversado, es uno, en falla de diferentes tipos de órganos, pero fundamentalmente la falla a nivel de las células beta con agotamiento de los mediadores y de la expresión de los receptores y por lo tanto provocando la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, la hipercoagulabilidad o la protrombosis que hay en estos cuadros, el aceleramiento de la aterosclerosis, la disminución del efecto vasodilatador del óxido nítrico, el aumento de la proliferación celular por efecto de los niveles elevados de insulina en el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina 1, la anovulación crónica e hiperandrogenismo, la cantosis nigricans, y por lo tanto nosotros podemos, a través de una adecuada historia clínica, un adecuado examen físico, si detectamos algo de estos eventos expresado, ya sea por un signo, ya sea por una manifestación clínica o ya sea por una predisposición o factor de riesgo, deberíamos de comenzar a intervenir, porque solamente de esa manera podemos cambiar el curso evolutivo, la historia natural de lo que le puede venir a estos pacientes. ¿Y cuáles las metas que debemos de llegar cuando se detecta esto? Uno, que las presiones arteriales deben ser menos de 120/75, que el LDL debe ser menos de 100 miligramos por decilitro,
los triglicéridos deben ser menos de 150 miligramos por decilitro y el HDL mayor de 40 miligramos en hombres y en mujeres mayor de 50 miligramos por decilitro.